8:06 de la mañana, estamos ya en ampliación de noticias. Lunes 5 de agosto, después de días tan intensos, el sábado y el domingo. Ricardo, muy buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días, amigos, bienvenidos. Todavía siguen los ecos del la estupenda actuación. Sí, las chicas del vóley. Las chicas del vóley, que debe llegar mañana, entiendo, ¿no? Ya están de regreso, vamos a recibirlas como se merecen, porque ellas nos han devuelto la emoción, nos han devuelto a los primeros lugares, además. Bueno, estamos entre las 4 potencias, digamos. Claro que sí. Ojalá sea también en economía y en otros terrenos. 4 potencias políticas, por ejemplo, ojalá pudiéramos ser. Pero en fin. Hay que replicar ese ejemplo. Vamos a conversar en primer término con el doctor José del Carmen Sara, viceministro de Salud. La huelga médica, continúa la huelga médica, pronunciamientos de los médicos que rechazan la última oferta del Ejecutivo. Vamos a ver exactamente de qué se trata, porque lo que ellos señalan es que se les prometió un aumento de 1.500 nuevos soles a partir del mes de septiembre. Esta era parte de la discusión, pero en realidad los médicos dicen que no es así, que solamente se les está ofreciendo la mitad, y la verdad es que necesitamos también tener un cuadro bastante claro de cuál es la situación en este momento de la atención médica, porque claro, las informaciones en ese sentido son muy alarmantes. No solamente no están yendo a trabajar, sino están dejando puestos importantes, la dirección misma de los hospitales, en fin. Que la ministra ha dicho van a recibir, es decir, van a aceptar esas renuncias. Complicada, ¿no es cierto? Y la ministra está efectivamente en un momento difícil. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días, Raúl. Aquí corriendo. Me parece muy bien. Eso siempre, sobre todo cuando hay frío, mejor. Sí, ayuda además a tomarse los lunes con calma. Doctor José del Carmen Sara, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Bueno, a ver, explíqueme, cuéntenos un poco qué cosa es exactamente esta diferencia de criterios. Tuvimos la esperanza de que con la mediación obispal pudiéramos tener una luz verde, pero no ha sido así. La huelga continúa y en consecuencia, por supuesto, la alarma ciudadana también es mayor, porque ¿cuán afectados están los servicios de salud en este momento? Naturalmente usted me va a decir que no mucho, para poder tranquilizar también a la población, pero de hecho, con este frío, con la situación que se está viviendo, estamos evidentemente todos preocupados. Bienvenido. Muchas gracias. Sin duda, una paralización en un servicio público de salud afecta a la población, y si bien es cierto, las características de esta paralización está afectando fundamentalmente los servicios de consulta externa y de manera parcial, sin embargo esto perjudica a aquellos pobladores que, teniendo un problema de salud de poca complejidad, al no ser atendidos oportunamente pueden complicarse y poner en riesgo su vida. Por tanto, no podemos minimizar la seriedad de esto. Y es por ello que el día viernes hemos hecho oficial y también público este ofrecimiento que creemos importante difundir, y por eso agradecemos la oportunidad para ello, puesto que el esfuerzo que el Estado peruano está realizando en esta reestructuración del sistema remunerativo, tal como lo consigna el acta, busca precisamente romper algunas inequidades y desorden que hay en el aspecto remunerativo en el nivel nacional. Nosotros hemos sido testigos durante la huelga anterior como en esta huelga cómo se ha venido exhibiendo lo que eran las remuneraciones de los médicos y se mostraba las boletas de pago con pagos de 3.000 soles, porque es eso lo que realmente reciben los médicos. Sin embargo, cuando se hace la propuesta de incremento de 3.000 a 4.500 soles, de pronto aparece una segunda boleta de pago, que es real, ciertamente, siempre lo fue, que es boleta de incentivos que reciben algunos médicos del país. Y esto es importante señalar. Son algunos, doctor, porque permítame interrumpirlo, lo que ha dicho el doctor Palomino, el presidente de la Federación Médica, es que los quieren engañar, que los están haciendo pasar por tontos, porque dice que lo que reciben como incentivos, el ministerio ahora lo va a pasar a planilla y eso lo quiere hacer ver o poner como un aumento que no está. ¿Cuál es el régimen del intensivo? Pues nos dice que es a algunos. Ya eso crea una dificultad. Efectivamente. Uno lleva a pensar que ahí hay favoritismos. Y efectivamente, y lamentablemente esa dificultad es heterogénea en el país.
y está centrada precisamente en aquellos profesionales, no solamente médicos, sino también enfermeras, etcétera, que trabajan en Lima o en algunas capitales del interior del país. Es decir, este incremento que busca, digamos, fijar una base remunerativa homogénea a todo el país, y es importante señalar que constituye el punto de partida de la reforma, es decir, la base sobre la cual se van a digamos, sostener las futuras bonificaciones, por ejemplo, para quienes trabajan en zonas de frontera o quienes trabajan en zonas alejadas. Pero, doctor, para entenderlo más fácilmente, ¿de qué porcentaje estamos hablando de médicos que perciben este incentivo? De cada 10 médicos, ¿cuántos actualmente reciben ese incentivo que va a ser general ahora? ¿En cuánto consiste? 1.500. 2 médicos de cada 10 reciben esos incentivos de 800 soles que están siendo incorporados dentro de esos 1.500 que van a recibir por todos, incluyendo aquellos médicos que trabajan en esos pueblos alejados de la serranía y que ganan solamente los 3.000 soles. Para ellos ese incremento va a ser sustancial y es lo que queremos. Un 80% de médicos. Que es prácticamente el 80% de los médicos del país. Y bueno, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo? Porque lo cierto es que hay quienes consideran que por más que sean pocos, tienen capacidad para hacer bulla y también tienen capacidad para mover al resto de médicos y que no se dé la atención. ¿Se va a replantear el ofrecimiento del Ministerio de Salud? Porque entendíamos que además toda esta discusión se da sobre la base de una escala salarial aprobada. Eso es lo que llama tanto la atención ahora, ¿no? Exacto. Y sí. Y en primer lugar señalar lo que hoy afortunadamente la misma federación reconoce, porque la primera declaración fue de que este supuesto incremento no solamente los iba a llevar a no ganar más, sino a ganar menos. Hoy reconocen que el que menos, digamos, va a recibir casi 700 soles adicionales a su remuneración. Eso significa un incremento de 18% para los médicos que más ganan y de un 33% de aquellos que es lo que menos ganan. Es decir, en este juego de los números, en realidad, uno visto desde afuera no entiende qué pasa. Eso siempre ocurre lo mismo. Exacto. Es decir, siempre hay una posición oficial que dice les estamos aumentando, es un gran sacrificio, y los huelguistas dicen al contrario, no nos dan lo que merecemos. El otro escándalo consiste en verdad, y eso creo que lo hemos conversado también con la ministra, en que en general lo que debiera es tenderse no solo a normalizar y evitar estas inequidades, sino también pues a subir en promedio a todos, porque la verdad que los sueldos son sumamente bajos, lo cual va a dar lugar primero a muchas ausencias, segundo a corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, un mal sistema financiero corrompe al sistema en general. Sin duda. El punto de partida de este gran esfuerzo que significa para el Estado peruano una inversión de 620 millones por año, puesto que no solamente está destinado a mejorar las condiciones laborales de los médicos, sino también de los demás profesionales de la salud, y no solamente que trabajan en el Ministerio de Salud, sino en el sector público en general, responde a esto. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, es el punto de partida y de eso se trata. Existen bonificaciones adicionales que van a ser, por ejemplo, otorgadas a profesionales que trabajan en zonas alejadas o de frontera y que están en el orden de los 1.300 soles adicionales al sueldo. A partir del próximo año se estarían incorporando bonificaciones de 1.600 soles adicionales a ella para aquellas zonas alejadas que se encuentran en las zonas del Braen, por ejemplo. Esto lleva prácticamente a la remuneración de aquel médico, incluso serumista, que trabaja en esas zonas alejadas alrededor de los 7.000 soles. Sin embargo, reiteramos, esto no es que solucione el problema, simplemente orienta la política remunerativa. Es el inicio de una política remunerativa. Exactamente, es el inicio de una política remunerativa que parte primero por poner una base homogénea. Comprensible impaciencia médica. Definitivamente, nosotros no podemos satanizar, digamos, la actitud de los profesionales, no solamente médicos. Hay una postergación y aquí en realidad yo quiero hacer un llamado. Dada esta explicación, ¿en qué punto estamos? Ustedes lo que hacen es básicamente un llamado a los médicos a que se reincorporen, va a continuar el diálogo, no hay materia de revisión al respecto. Nos contaba en la pausa también algo que resulta importante de destacar, es decir, que en realidad, igual pasaba en educación, en el sector salud,
es muy importante distinguir lo que son pues justamente los incentivos, porque básicamente se trata de zonas alejadas del país, de zonas de frontera, y que en general hay, por consecuencia del propio centralismo, pues una mejor situación de los médicos que trabajan en la capital, no obstante, o en las grandes ciudades, no obstante que las necesidades mayores se dan justamente afuera de ellas. ¿Por dónde vamos a comenzar? Efectivamente, vamos a comenzar, y este es el espíritu de la reforma, por poner en iguales condiciones a todos los profesionales que trabajan precisamente en los lugares donde está la gente más pobre del país. Solamente para citar un ejemplo, esta nueva escala remunerativa que pasa de 3.000 a 4.500 soles en el nivel inicial y en el nivel quinto, que es el máximo nivel de la escala médica, llega a más de 5.100 soles. Toca también a los médicos residentes y a los médicos serumistas. Y esto es importante señalarlo porque mucho se ha usado, digamos, la figura del médico serumista como el médico postergado. Sin embargo, cuando uno lee el acta de la huelga anterior, donde claramente se establece que el mecanismo de pago de ese bono será a través de la ley de presupuesto, correspondiendo a ambos bonos a personal nombrado, es decir, en el reclamo de la Federación estaba el personal nombrado y no el médico el médico residente ni el serumista. Sin embargo, después se vio liderándose un movimiento de reivindicación por los serumistas. Claro, decían ellos, sufren privaciones, su salud está expuesta, algunos de ellos han perdido la vida incluso, decían, y dicen ahora, ¿en qué condición quedan en la propuesta del Ministerio? En esta propuesta, los médicos serumistas, los médicos residentes pasarán a ganar lo que es la primera escala, es decir, los 4.500 soles. Ellos no reciben incentivos, por tanto, para ellos ese incremento es totalmente líquido, y esto es algo importante que creemos importante resaltar. ¿Cómo explicamos que sigan en huelga todos? Porque si esto afecta a unos cuantos, no les da todos los beneficios que quieran, pero resulta un incremento sustancial para todos los demás. Pero un 80%. No sé, yo si fuera serumista no estaría haciendo huelga, estaría ahí pidiendo que lo apliquen de una vez por todas. ¿Cómo explica entonces el Ministerio esta negativa a querer ganar más? Bueno, afortunadamente el acatamiento en el interior del país es menor. Sí hay regiones donde el acatamiento es importante y creemos que esto es un defecto que lamentablemente es un defecto que el Estado está compartiendo en todos sus niveles de comunicación. Y es por eso que el esfuerzo que vamos a hacer ahora, el diálogo no se ha interrumpido. Hoy a las 11 de la mañana los equipos técnicos se van a reunir. Vamos a continuar conversando. Sin embargo, a la par vamos a difundir esta propuesta, vamos a viajar al interior del país si fuese necesario para hacer conocer, porque lamentablemente la información que llega a los colegas médicos es la misma que llega a la opinión pública. Pero la posición de los periodistas es que no quieren ya seguir conversando con la ministra. No le creen a la ministra. Hablar con el presidente. En realidad... Así que la cosa está más complicada. Pero, complementando lo que dice Raúl, si el problema es de comunicación, ¿por qué la ministra no se reúne y les comunica? Pues porque lo que es curioso es que la ministra no se quiere reunir, entonces deja la comunicación en manos de terceros y supongo que se va a hacer a este paso un teléfono malogrado, que nunca van a llegar a un acuerdo. La comunicación, si bien es cierto, con la ministra no se ha realizado de manera personal en esta oportunidad. Sin embargo, yo me he reunido con ellos en repetidas oportunidades. Es más, antes de la huelga, puesto que la impaciencia entendida fue por el hecho de que la propuesta de nueva escala remunerativa que debió ser entregada por la Comisión Multisectorial ha tardado en ser entregada. De hecho, recién en el curso de esta semana, la Comisión Multisectorial integrada por el MEF, Servir y el MINSA va a emitir esa opinión, y por tanto, si esto hubiera sido un proyecto de ley que pasaría al Congreso, obviamente para su aprobación se hubieran pasado 3 o 4 meses. Sin embargo, el Ejecutivo tomó la previsión de solicitar facultades delegadas con el objeto de convertir en ley de inmediato esta propuesta que se estaría... ¿Pero cuánto tiempo lleva toda esta discusión ya? Es desde por lo menos 2 semanas antes de la paralización. Además, doctor del Carmen, en realidad nosotros lo entendemos perfectamente. O sea, de verdad usted no es una persona que explique mal. Si usted es el que se está reuniendo y ellos no entienden, aquí no es un problema de comunicación, hay algo más que no estamos entendiendo los peruanos, que no estamos recibiendo atención médica. ¿En cuánto está hoy
afectado a los servicios de atención al público, a los pacientes del Ministerio de Salud? ¿Cuántos son los médicos que están acatando esta huelga? El promedio fluctúa entre 25 a 30%, pero reiteramos que estas cifras no son poco importantes, como bien lo dijo don Raúl, en un momento en el cual, por ejemplo, en temporadas de frío, en la propia capital y en el interior del país... Claro, porque usted dice, bueno, son consultas externas las más afectadas, pero igual... Son 800.000 personas sin cita médica, personas, madres gestantes que requieren chequeos, o sea, no y, son no cosas... y sobre todo el tema de la necesidad, porque estamos hablando de poblaciones pues que no tienen como fácilmente ir a un médico privado. Entonces la angustia es mayor, ¿no? En realidad no sería más bien que no se trata de un tema de comunicación, sino de un tema de confianza, que no les cree, eso que usted comunica con muchísima claridad, no está siendo recibido con credibilidad, que por eso de pronto una figura como la de la ministra, que se comprometa o que presione junto con los médicos al mes para recibir los fondos que se necesitan, ¿no sería un vehículo más, no sé, de pronto efectivo en una situación que ya se vuelve intolerable? Sin duda, y yo soy testigo de excepción de cómo la ministra de Salud ha precisamente logrado conseguir estos fondos que no son pocos, 620 millones de soles para gastos corrientes, como lo llaman. Sí, le hemos escuchado a la ministra. Exactamente, en el lenguaje del Ministerio de Economía y Finanzas. Es un aporte importante. Ahora bien, lamentablemente sí tenemos que señalar... Yo tengo más de 30 años trabajando en el sector público y en salud, soy médico de profesión y conozco el espíritu de los médicos y sé que dentro de ellos existe un nivel de solidaridad que hace que muchos médicos que no son políticos y que no tienen intereses ocultos y que más bien son solidarios y justo en base a esa solidaridad con los médicos en huelga, con sus dirigentes, creyendo en ellos, están haciendo huelga. Yo los invoco a mirar con esa misma solidaridad al médico que trabaja en las zonas alejadas del país y que está en situaciones de desventaja frente a ellos. Los médicos tomamos todos los días decisiones importantes, de las cuales muchas veces depende la vida de las personas. Por tanto, en este día, en esta semana en particular, queremos hacer un llamado a los médicos para que tomen una decisión adecuada, como es aquella que generalmente ellos saben tomar en base a su vocación y a su propia reflexión. ¿Y si no la toman? Igual, nosotros seguiremos esforzándonos, vamos a buscar puntos de encuentro. Definitivamente el punto de encuentro no va a ser, esta vez como en aquella oportunidad, el retirar fondos de aquellos que menos reciben para tratar de dar más a los que más reciben. Pero ¿por qué no la ministra misma, ya una vez planteado ya, digamos, el informe final, la propuesta final y la posición también dura de la federación, me parece que para romper precisamente ese entrampamiento, la ministra podría reunirse con el presidente de la Federación Médica y de ahí sí ya no habría excusa, digamos, para no alcanzar una solución? Sin duda. El diálogo requiere de dos personas, por lo menos, y la voluntad, lamentablemente expresada por la Federación, no es ni siquiera cortés con una dama. Pero bueno, de parte nuestra vamos a hacer todos los esfuerzos, y eso tengan por seguro. Todo lo que estamos conversando me recuerda a mí también las tratativas en el sector de educación, que siempre han sido muy complicadas. Resulta de todas maneras poco favorable para las negociaciones el unir dos cosas que son complicadas. Una es en realidad los reclamos de aumento de sueldos y otra es pues lograr que el sistema, y eso ya compromete a todo el servicio público, esa es la ley del servicio civil que está en discusión, y otra cosa es ordenar y racionalizar el sistema de pagos, bonificaciones, incentivos. Porque si no, entonces los van a acusar siempre de decir, aprovechando de estas circunstancias, ustedes quieren crear la ilusión de que nos están mejorando y no es en una proporción que no es exacta. Entonces, claro, mezclar ambas cosas es siempre poco prudente. ¿Por qué ha pasado eso? Sí, es verdad que también hay mensajes, digamos, deformados voluntariamente por parte de quienes tienen interés en que se adopte una u otra conducta. El incrementar la remuneración principal no es poca cosa. Muchos médicos que tienen, y otros profesionales de la salud que tienen ya 25 años de servicio no se retiran precisamente porque al retirarse únicamente van a recibir su remuneración pensionable.
Hoy, esta nueva remuneración se convierte en pensionable. Cada vez que cumplen 25 o 30 años o tienen, digamos, un luto o un sepelio, se les otorga un monto en relación a su remuneración principal. Todo ello va a subir, también para los médicos de Lima, pero también para los de regiones. Igualmente, el pago de guardias, que se calcula sobre la remuneración principal, se va a incrementar a partir del próximo año. Las prestaciones complementarias, que es una especie de horas extras que este año está aprobado por la ley de presupuesto y que pensamos en el marco de la reforma hacerla sostenible para poder lograr que los médicos puedan, particularmente los especialistas, brindar atención que se necesita en horarios fuera de su horario normal, también va a significar un aumento significativo. Entonces, creemos que hay suficientes razones como para poder invocar a los médicos a que reflexionen, reiteramos, a tomar una decisión personal. Sabemos que hay cuerpos médicos que ya están planteando al interior de los hospitales y tanto de Lima como del interior del país y de las direcciones de salud reflexionar sobre esta decisión, y a la par seguiremos conversando con la Federación Médica para buscar una salida que no perjudique a la población. Nosotros como autoridades somos conscientes que tenemos un rol, ciertamente que cautele el bienestar de nuestros trabajadores, pero por encima de todo de nuestros pacientes. Muy bien, doctor José del Carmen Sala, gracias. Ojalá pues continúen las conversaciones. Hay que tomarse la presión, una pastilla tranquilizante y una pastilla que nos permita ser más comprensivos. Muchas gracias. Muchas gracias. 8:30 de la mañana, vamos a hacer una pausa.